60 aniversario de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Universidad Veracruzana. Del periodismo a las ciencias de la comunicación. Y hoy lo tenemos en la Facultad de Comunicación de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Nuevamente bienvenido, muchísimas gracias. Y bueno, pues lo dejamos con esta ponencia, retrato e hiperrealidad en la fotografía contemporánea y el proceso creativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y a ver si me regalan una copia de ese currículum porque hay datos que yo no tenía. Entonces, y para la otra, como sugerencia, yo siempre digo que es más fácil decir, se llama Francisco Mate y si les interesa saber qué he hecho, lo googlean y listo. No, más rápido. Muy bien, voy a dividir en dos partes la plática de hoy, si mi garganta me lo permite. ¿Nadie tiene una Halls por ahí de casualidad? ¿O algo que se le parezca? Una pastillita así. Esta conferencia es patrocinada por Halls. Gracias. No, está bien así, gracias. Ok, voy a leer un texto primero sobre este tema que vengo trabajando, que se llama Retrato e hiperrealidad en la fotografía contemporánea. No es retrato e hiperrealidad, sino yo creo que ya estamos en el momento de la hiperrealidad. Y después voy a pasar algunas imágenes y unos videos para hablar sobre el proceso creativo. No lo hago junto porque por experiencia, si uno lee un texto y pone fotografías, todo el mundo ve las fotografías y nadie me pela. Entonces, muchas gracias. Entonces, mejor voy a leer primero y ya después vemos imágenes. Evidentemente, este tema que vamos a tratar el día de hoy está directamente relacionado con lo que yo percibo como la situación de la fotografía contemporánea, de la fotografía actual, pero que evidentemente tiene que ver con la relación en general de la sociedad y la cultura digital, de nuestra sociedad y la cultura que se manifiesta a través de las redes sociales y de los medios digitales. Muchas gracias, qué elegancia. Cómo esta relación ha transformado por completo nuestros conceptos, no solo de información o comunicación o imagen, sino nuestros conceptos inclusive de verdad, de realidad, nuestra credibilidad a la imagen misma, nuestra credibilidad a la información, nuestro acceso a ella. Todo esto se ha cuestionado y la fotografía me parece que es un buen pretexto para hablar de esto, que es más general, Las clasificaciones, el título, Retrato e hiperrealidad en la fotografía contemporánea, o cómo el equilibrio entre representación, realidad, verdad, simulacro, documento y ficción se ha roto. El fin del arte no es el fin de las imágenes, dice Regis Debray. Las clasificaciones a las que estamos acostumbrados, en particular en la historia del arte y de la fotografía, parecen perder fuerza y referencia ante las nuevas formas de ver, producir, posproducir, circular y consumir la imagen fotográfica. Desde luego que podemos intentar una lectura a partir de conceptos como el realismo icónico, simbólico o indicial, según nos plantea Juan Luis Moraza en la hoja de mano de la exposición El retorno de lo imaginario, realismos entre el siglo XIX y XXI. En este interesante y didáctico documento, el autor nos señala que a pesar de las enormes diferencias técnicas y estilísticas, el arte del siglo XXI puede considerarse insospechadamente próximo al de finales del siglo XIX. En la era de la simulación, de la realidad aumentada, de la omnipresencia fotográfica, de la hiperreal transparencia de la cultura contemporánea, lo que se vislumbra como arte en el inicio del siglo XXI no indica tanto un retorno de lo real, sino un retorno de lo imaginario en nuevas formas de realismo. La postfotografía nos obliga a replantearnos fundamentos y teorías sobre el uso y construcción del lenguaje fotográfico en la actualidad, la hipervisualidad como efecto hipermediático, las múltiples lecturas como resultado de las nuevas formas de circular la información y, en general, el contexto tecnológico como factor decisivo de la creación de imágenes, nos motiva a reflexionar sobre los rumbos de la fotografía, sobre su historia, sus usos, sus géneros, su impacto social y su papel fundamental en la construcción de nuestra memoria, para entender mejor así las transformaciones conceptuales por las que atraviesa este medio. La pregunta es, ¿hacia dónde va la fotografía en el siglo XXI?
Retomamos al francés Regis Debray, quien en 1994 menciona en su libro Vida y muerte de la imagen, que la imagen no existe en sí misma. Su estatuto y sus poderes varían continuamente con las revoluciones técnicas y los cambios en las creencias colectivas. Por lo tanto, el discurso visual es ambivalente, es cambiante, generacionalmente a partir de la tecnología y de las aplicaciones de esta. La fotografía, como prótesis del ojo, ha extendido la capacidad de mirar más allá de las posibilidades físicas humanas. Cobramos conciencia, por ejemplo, del mundo que habitamos cuando vimos la primera imagen de nuestro planeta tomada desde el espacio. Nos ha descubierto micromundos a los que no teníamos acceso, nos ha mostrado lo más profundo de los océanos y lo más alto de las montañas. Nos sirve la fotografía para identificar cadáveres y para ver el proceso de formación en el vientre materno. Sirve también para vender cosas en una de sus más acabadas expresiones, la fotografía publicitaria. A lo largo del siglo XX se encargó de inventariar y catalogar todo. Conocimos los diversos paisajes y culturas desde una mirada hegemónica. Hasta la fecha es la mejor prueba de que estuvimos ahí. Alimenta y acompaña todos los relatos de viajeros. Construye la memoria individual y colectiva a tal grado que no sabemos si las cosas sucedieron porque las recordamos o porque aparecen en una fotografía. Como producto ideal de una sociedad industrial, masificó el arte y la enseñanza a través de las imágenes. Es parte indisoluble de procesos industriales, es soporte fundamental en la descripción de procesos técnicos, gran apoyo de la medicina, constructora de imágenes públicas y materia prima de estudios antropológicos. Desde un principio se le consideró invaluable herramienta para trasladar información. El fotoperiodismo es otro de los usos más extendidos de este medio. Nos enseñó a relacionarnos con el mundo y sus acontecimientos. Marcó para siempre nuestros códigos de percepción. Hasta la fecha, por ejemplo, el blanco y negro es sinónimo de documentación, de veracidad, de testimonio. La fotografía, en muchos sentidos, fue instrumento de liberación de la pintura, por ejemplo, pero es hoy, y lo ha sido siempre, un instrumento de control. Nos sirve para clasificar y calificar, para catalogar y organizar. Como instrumento de identificación se usó, por ejemplo, para censar a locos y prostitutas a principios del siglo XX en México. Pero en la actualidad, todo esto está contenido, por ejemplo, en un teléfono celular. No solo por la posibilidad de capturar imágenes, no solo con la capacidad de resumir el acto fotográfico tradicional y postfotográfico en un clic, sino que contiene en sus apps prácticamente toda la historia de la fotografía, toda la estética de 200 años. Están compendiados en esta nueva modalidad de software los procesos virtuales, desde luego, pero sobre todo las estéticas de la fotografía desde sus inicios. Ya no es necesario aprender estas técnicas, basta con obtener la app adecuada y construir en la postproducción simulacros contemporáneos de materiales, procesos históricos, técnicas en desuso o visualizar los resultados que ofrecían distintos tipos de cámaras o películas. En muchos sentidos, la fotografía en la actualidad, y retomando la expresión de Walter Benjamin, es aurática desde el momento que es conceptual. Así como para el escritor había un aura del original, en la actualidad podemos hablar de un aura del simulacro. Incluso podemos dividir en una simulación auténtica y una simulación inauténtica. Resulta paradójico, pero hay una simulación verdadera y hay una simulación falsa. Pero a pesar de todo esto, a pesar de los cambios tecnológicos como motivo y sustento de los cambios conceptuales, debemos recordar a Baudrillard cuando nos dice en El complot del arte que es preciso que cada imagen le quite algo a la realidad del mundo. Es preciso que en cada imagen algo desaparezca, pero no se debe ceder a la tentación del aniquilamiento, de la entropía definitiva. Es preciso que la desaparición continúe viva. Ese es el secreto del arte y de la seducción. Cabe recordar también aquí al fotógrafo catalán Joan Fontcuberta cuando nos dice: toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera. Contra lo que nos han inculcado, contra lo que solemos pensar, la fotografía miente, siempre, miente por instinto, miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa. Pero lo importante no es esa mentira inevitable, lo importante es cómo la usa el fotógrafo, a qué intenciones sirve. Lo importante, en suma, es el control ejercido por el fotógrafo para imponer una dirección ética a su mentira. El buen fotógrafo es el que miente bien a la verdad. En la percepción actual, el abismo entre lo visible y su significado es normalmente salvado por el contexto espacial y temporal de la percepción.
Cuanto más ajena es una foto a mis propios contextos, cuanto menos puedo reconocer lo visible en ella y nombrar los objetos y circunstancias que muestra, una foto recibe su significado en los nuevos contextos en los que entra, sobre todo en los contextos lingüísticos. Ello empieza con la titulación que normalmente dice a los espectadores lo que ven. Para que una foto tenga significado, hay que atribuírselo verbalmente, presentándolo como elemento de algún saber. Ese es el tema más importante de la fotografía conceptual. Cada tiempo y cada tecnología aplicado a la imagen construye un tipo de cultura visual con un receptor que interpreta lo percibido. La cultura visual digital contemporánea tiene un público que ya no pide a la imagen que sea fidedigna, descree en la imagen como referente de la realidad y construye una práctica colectiva en la que la ausencia de veracidad y fotorrealismo simulado es interpretado como un fin. La imagen no se presta al testimonio, no es duplicado o no es documento. Parecen lejanos los tiempos en que Dubois, en su libro El acto fotográfico, citaba a Henry Van Leer, comillas, como huella luminosa, la foto es la presencia íntima de algo, de una persona, de un lugar, de un objeto. Cada uno de ellos es más que una fracción de instante y una sección de espacio que ya no podemos vivir ni revivir. Hoy leemos a Mirzoeff, quien citando a Mitchell afirma que estamos en la postfotografía, que esta es la fotografía de la era electrónica que ya no intenta reflejar al mundo, sino que se encierra en sí misma para explorar las posibilidades de un medio liberado de la responsabilidad de señalar la realidad. Durante décadas, nuestra relación con la imagen fotográfica se basaba en la premisa: si lo ves, lo puedes fotografiar. En el siglo XXI tenemos que acostumbrarnos al cambio de paradigma. Ahora decimos: si lo imaginas, lo puedes fotografiar. Poco a poco nos estamos acostumbrando a esto. La sociedad es aún renuente al nuevo papel y nuevos usos de la fotografía. El proceso es lento, pero es irreversible. Asistimos a la toma o captura como un momento que pierde importancia en la construcción de la imagen. Trasladamos al tratamiento posterior la construcción de significados en la fotografía. El acto fotográfico que definía Philippe Dubois como el momento genético pierde la batalla ante el software, quien toma el control, como explica Lev Manovich. Este proceso, sin duda, cambia nuestra relación con la fotografía como mediador entre nosotros y el entorno. Modifica por completo nuestros conceptos sobre el poder de la imagen para construir nuestra memoria y nuestra capacidad de representar a través de ese medio lo que para cada sujeto significa. Circulamos de manera diferente la fotografía al construirla de manera distinta. La leemos con nuevos códigos al no encontrar las mismas huellas. Utilizamos el conjunto de su historia para inaugurar nuevas formas de lenguaje fotográfico desde una estética heredada que se amalgama con los nuevos usos de la imagen. La fotografía, su técnica, su historia están a la mano en un plan más por menos o equivalente. Todos los procesos, su estética y su connotación de época están en un menú que nos permite dar el look que queramos a nuestras fotografías. Este recuerdo puede parecer de Pinhole. Esta fiesta suena como a cianotipia. Mi retrato me late como para un ambrotipo. Este paisaje sin duda se ve como con un alomo. A mi mamá le daré un acabado sesentero, etcétera, etcétera. Pero eso lo vemos los fotógrafos. La mayoría de los usuarios no conoce el origen y uso de estos procesos. Solo ve una forma de postproducción de la imagen que hace que se vea más chida una foto. Son consumidores de toda la historia de la fotografía y lo que representó estéticamente cada uno de estos momentos. Usan indistintamente efectos que traen consigo cargas culturales, movimientos artísticos y políticos, eras tecnológicas. Pero también están los fotógrafos que se valen de todo esto con fines creativos conscientes. El artista, al servirse de la fotografía, se apropia de la problemática tecnológico-cultural de su tiempo y a partir de ahí pone en marcha sus prácticas artísticas, aunque algunas podrán estar más comprometidas con cuestiones formales, otras con las cuestiones intestinas del propio arte y otras quizás interesadas en cuestiones sociales y políticas. Teresa Lenzi, la idea de una hegemonía de lo visual en nuestra cultura se ha convertido en un leitmotiv, una evidencia cuyas consecuencias intentan analizar pensadores como Jacques Rancière o Bernard Stiegler. En efecto, nadamos en un flujo ininterrumpido de imágenes y también de palabras, de sonidos, de ruidos, que tiende a convertirnos en consumidores pasivos. Nuestro trabajo, si queremos continuar existiendo como individuos, es precisamente reapropiarnos de lo simbólico, de la partición, de la diferencia.
Por esta razón, no hay que tener miedo de volver a sumergirse en la historia, de desmontar los mecanismos de producción, las técnicas, de señalar los desvíos y las contradicciones inherentes a la fotografía. La fotografía, por otra parte, no existe. No se trata más que de usos diferentes a lo largo del tiempo de lo que algunos son o vuelven artísticos, continúa diciéndonos Lenzi. Así que asistimos a un momento de quiebre en la producción de imágenes, a un momento de alto y de redefinición. Toda la estela de lo conocido en la historia de la fotografía hasta ahora está en la pantalla del iPhone, como decíamos. Todas las estéticas, todos los usos, los géneros y lo que definía a un fotógrafo por su capital de conocimientos es ahora de dominio común. Lo importante no es cómo usamos esto en lo particular o lo profesional, lo importante es qué sigue. Lo importante es pensar si podemos seguir refiriéndonos a todo esto como fotografía, pensar si la masificación de la producción de imágenes vulnera o fortalece al medio, pensar al leer las imágenes, ya que cada vez menos tenemos que pensar al procesarlas. Al parecer, y con esto concluyo, el acto fotográfico sigue siendo un conjunto de toma de decisiones, solo que ahora esta disyuntiva se concreta al momento de decidir qué app usamos. Fred Richin, en su libro Después de la fotografía, coincide al afirmar que un escepticismo generalizado, por supuesto, también puede tener ventajas, pues la fotografía podría tener la oportunidad de madurar como lenguaje sin depender tanto de su función estenográfica, sino de su expandida fluidez lingüística. El retrato, viejo género de la fotografía heredado de la pintura, nos permite reflexionar sobre uno de los usos más extendidos en la era postfotográfica, sobre todo a nivel de aficionados. El retrato se ha convertido en un instrumento más que de expresión, de comunicación. El autorretrato es una práctica cotidiana entre la mayoría de los adolescentes del mundo. Las imágenes de nuestra imagen sirven para conectarnos con otros, o mejor dicho, para conectarnos con las imágenes de otros. Este género responde de una manera muy eficaz a la necesidad de reconocernos, a la obligación de distinguirnos de los demás y de reafirmar nuestra identidad. Este atributo que durante siglos se le concedió al espejo, en la actualidad se le otorga a la fotografía, a la digital en particular. Cada vez que nos fotografiamos, ya sea en un retrato tradicional o en el ahora llamado selfie, estamos agregando un ladrillo más a la construcción de quiénes somos. Nos observamos en la fotografía, ahí estamos, pretendemos ser quienes se parecen a nosotros en esa imagen, pero es inevitable preguntarnos, ¿en realidad ese soy yo? Al ser fotografiados actuamos, jugamos un rol y pretendemos ser un personaje. Mostramos solo lo que queremos, pero sobre todo ocultamos, disimulamos, engañamos, tergiversamos la visión que tenemos de nosotros mismos. El otro, el fotógrafo, no importa. Él nunca sabrá tampoco quiénes somos en realidad. Él es parte del juego, es parte de la simulación. Su papel en esta puesta en escena es dirigir la farsa, es decir, este eres tú, sin preguntar siquiera, ¿te conozco? Durante años, al estudiar fotografía, se nos enseñaba que uno de los objetivos del retrato era sacar la personalidad del retratado. La verdad, pensar en ello a mí siempre me dio miedo, me sonaba como exorcismo, como fotografía de espíritus. ¿Cómo lograr esto si ni siquiera somos capaces de definir nuestra propia personalidad? Quien diga que tiene una personalidad definida, entendida esta como un monolito con bordes exactos y dimensiones precisas, hecho de una sola pieza sin fisuras y de un material indeformable, debería de estar preocupado. Somos seres vivos en permanente estado de transformación, de decadencia, dirán algunos, de aprendizaje, dirán los contrarios. Somos seres movidos por las pasiones y los caprichos, alimentados por la información y por nuestro entorno. Somos producto de contextos políticos, religiosos, filosóficos, culturales y tecnológicos que determinan y moldean nuestra vida. Pocas veces somos el mismo. Tenemos desde luego costumbres, actitudes y tics que se repiten y que definimos como personalidad. El retrato nos ayuda a reunir estos pedazos, a construir el rompecabezas de nuestras vidas, a darnos la certeza de que no sabemos nada, a generar espacios que detonen contenidos y reconstruyan nuestra historia, por lo menos lo que sabemos de ella, lo que recordamos, la que nos platicaron, la que sabemos que existió pero no tenemos fija en la memoria, la que hemos visto en fotografías y nos permite conocer que hicimos tal o cual cosa porque hay una foto que comprueba que sucedió. Hay una imagen que testifica que eso fue parte de nuestra historia. Pero las historias son para ser contadas. El lector o consumidor de imágenes es el verdadero destinatario del retrato. Es a él al que nos referimos. La fotografía lo interpela. A través de ella le pedimos a gritos que nos reconozca, pero sin saberlo, le pedimos que nos ayude a decidir quiénes somos. Como lectores,
Buscamos huellas en la fotografía que nos ayude a no naufragar en un mar de incertidumbre. Buscamos afanosamente algo de qué agarrarnos, algo que dé sentido a esa imagen confusa que debería de ser clara, que no se prestase a interpretaciones. Suponemos desde un principio que ese pedazo de papel o esos píxeles en la pantalla contiene a la persona que nos figuramos conocer muy bien. La vemos y la volvemos a ver, no encontramos nada conocido. ¿Quién es ese? ¿Por qué tendría yo que saberlo? En realidad, del otro no sabemos nada. Hemos construido un personaje, el que nos conviene, el que queremos ver, el que forma parte de nuestro imaginario, el que comparte roles en nuestra obra personal que llamamos vida. El círculo se cierra, el ciclo se completa. Cada quien juega su papel, cada quien representa su personaje. Misión cumplida. Los engañé engañándome, les creí mintiéndome. Veo como yo quiero que me vean, quiero que me piensen como yo me pienso. Nos llenamos de certeza para bailar un poco las dudas que nos acechan en cada rincón de la imagen. Respiramos satisfechos pensando, nos conocemos o nos acabamos de conocer. Pocas veces nos atrevemos a decir, te desconozco por completo desde hace años. Pero este desconocimiento mutuo entre el fotógrafo y el fotografiado no impide que lleguemos a un acuerdo. No es obstáculo para elaborar este contrato personal. Nos ponemos en manos de un fotógrafo para que interprete o saque, como en un acto de magia, nuestra personalidad. Nos ponemos en sus manos para que con su mirada nos construya, nos reinvente, para que desde su punto de vista nos diga quién piensa él que somos. A veces coincidimos, la mayoría de las veces no, pero quedamos satisfechos, el acto se consumó de común acuerdo. Construimos un personaje, interpelamos al tercero, al lector, para que al vernos se vea y se pregunte sin preguntárselo, entonces, ¿quién soy yo? El fotógrafo con su mirada se convierte en el dedo que señala, el que vuelve destacable lo que era invisible, el que nos muestra ocultando, el que nos interpela en estos mundos construidos, en estos retratos de lo imaginado, en estas múltiples lecturas de nuestras múltiples personalidades. Como diría la artista japonesa Mitsuko Nagone, somos mucho más que un rostro. Para terminar, me gustaría recordar las palabras de Oscar Wilde, quien al hablar de pintura pareciera que se estuviera refiriendo en un texto premonitorio a lo que ocurre hoy con la fotografía. Comillas, los hechos serán despreciados, la verdad llorará sobre sus cadenas y la ficción maravillosa reaparecerá en la tierra. El aspecto mismo del mundo cambiará ante el asombro de nuestras miradas estremecidas. Muchas gracias. Les recomiendo un libro muy bueno que se llama Fotomontaje, del doctor Jacob Bañuelos, una investigación que hizo él sobre la historia del fotomontaje, y él tiene ahí muchísimos, catedráticos del TEC en Ciudad de México, y él tiene muchos ejemplos de cómo, recordemos, la Revolución Cultural China, conforme iba encarcelando miembros del buró político, los iba borrando de las fotografías oficiales porque desaparecían de la historia, tenían que desaparecer de la memoria colectiva. Cómo una de las fotos más famosas de Mussolini es una foto retocada, como fotografías del día de ahora que se acaba de festejar el 75 aniversario del día D, son fotografías alteradas, como la famosa fotografía del ejército norteamericano colocando la bandera en Iwo Jima, es una puesta en escena, etcétera. Nos podíamos pasar toda la tarde revisando la historia de la fotografía y sus alteraciones. Pero hay casos todavía más caseros, digamos, y igual de trascendentes, y perdón por contar una anécdota, pero yo alguna vez tomé una fotografía de una estación del metro en Ciudad de México, se reventó un neumático y la estación se llenó de humo, y es una mujer que va saliendo cubriéndose la boca, y todo se ve de humo, y por atrás se ven un par de personas de siluetas caminando, y una vez un periódico canadiense me compra esa fotografía para publicarla, pues me da mucho gusto, se las vendo, y después me doy cuenta en la publicación que fue usada para ilustrar una nota sobre la contaminación en México, por ejemplo. Me tocó ver a mí la misma fotografía en Nicaragua, la misma fotografía de civiles muertos en la carretera, que el periódico de derecha decía civiles asesinados por la guerrilla, y el periódico de izquierda de los guerrilleros decía civiles asesinados por el ejército. Y así, podríamos, insisto, seguir y seguir y seguir. Siempre se ha dado esta manipulación. Cuando yo trabajaba en La Jornada como fotógrafo, éramos
decir fundamentalistas es poco, ¿no? Éramos, con decirte que al principio del departamento estaba prohibido usar el flash, por ejemplo. No podíamos usar el flash porque utilizar el flash significaba alterar la realidad. Significaba poner luz donde no había luz, entonces era modificar la realidad. Teníamos que dejar el margen negro del negativo porque no podíamos recortar la imagen para que la imagen se hacía en el visor, no en la ampliadora, y así una serie de preceptos con los que trabajábamos que eran absolutamente radicales. Entonces nuestro compromiso era con la verdad, nuestro compromiso era con la objetividad, nuestro compromiso era no transgredir, no mentir, no engañar, no manipular, no usar flash. Pero les voy a contar así rápidamente alguna anécdota. Si alguna vez me tocaba fotografiar en el Zócalo, imaginemos el Zócalo de la Ciudad de México, un mitin del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas formando el PRD, y en el mismo lugar me tocaba fotografiar un acto del PRI en el Zócalo. Al acto del PRI, donde había muy poquita gente en el Zócalo, pues lo que yo hacía era subirme al edificio más alto, poner un gran angular y hacer una fotografía donde se viera el Zócalo y el mitin del PRI. En el acto del ingeniero Cárdenas, que era igual de poquita gente, lo que yo hacía era poner un telefoto, ponerme a nivel de piso, esperar que levantaran los brazos y hacer la fotografía con catedral de fondo. En ninguno de los dos casos recorté, en ninguno de los dos casos usé flash, en ninguno de los dos casos usé Photoshop, pero en los dos casos manipulé. En los dos casos di mi punto de vista. En los dos casos cargué de ideología mis fotografías, simplemente cambiando mi posición y cambiando mi lente. Entonces, cada decisión que nosotros tomamos al momento de hacer una fotografía, si la tomo perpendicular, si la tomo en diagonal, si la tomo de cerca, si la tomo de lejos, etcétera, 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 cada uno de esos momentos de decisión está cargado de ideología y está cargado de subjetividad y significa algo. Entonces la fotografía nunca fue objetiva, la fotografía nunca fue imparcial, la fotografía nunca fue neutral. La fotografía, como dice Fontcuberta, miente, siempre ha mentido, pero para hablar de la verdad. Entonces esa parte me parece que esa ecuación es la que vuelve interesante nuestra percepción actual de la fotografía. Entender en el recorrido de la historia que la fotografía siempre ha mentido, pero que esa mentira ha servido para hablar de la verdad. Entonces en la actualidad, ¿qué sucede? No le creemos a la imagen, le creemos a los fotógrafos, lo cual cambia radicalmente las cosas. Nosotros podemos leer a un columnista de un periódico y odiar a un columnista de otro periódico por afinidad ideológica o por afinidad de criterio. Yo no me gusta leer este columnista porque es de derecha. Me gusta leer a porque coincide con mis ideas. Entonces a sí le creo, a no le creo. Pero nada me garantiza que ninguno de los dos esté diciendo la verdad, porque además, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? Lo que hacemos es reunir puntos de vista, y al reunir estos puntos de vista conformo mi propio punto de vista. Entonces yo creo que tenemos que separarnos ya por completo, dejarlos ir, son un lastre, conceptos como verdad, como objetividad, como neutralidad, como imparcialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y concentrarnos en conceptos como ética, concentrarnos en conceptos como veracidad, credibilidad del autor, no del medio, ¿sí? Porque durante años depositamos la credibilidad en el medio y ahora es tiempo de que la depositemos en los creadores. ¿Algo más? Pensé que ya se les había olvidado. ¿Podríamos apagar la luz también? Como parte de esto que platicamos ahora, como parte de estos cambios de paradigmas, como parte de estos cambios de nuestra relación con la imagen, con la cultura, con la información, etcétera, etcétera, voy a hablar, ahora sí apoyado en las imágenes, de un concepto que a mí me parece que es muy interesante, que es el proceso creativo. En este contexto del que hablamos, en este cambio de paradigmas, en este cambio de nuestra relación con la imagen, ¿cómo entiendo yo, dentro de las muchas maneras que hay de entenderlo, el proceso creativo? Pues de entrada,
De entrada, el mito de la inspiración, que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De la veracidad, de la objetividad, pero también de la genialidad. Durante mucho tiempo pensábamos que la inspiración, la creatividad, era prácticamente un acto divino, ¿no? O sea, llegaba el Dios generosamente, nos tocaba, ahí representado por Leonardo, el Dios nos toca y somos creativos, ¿no? Nos tocó ser inteligentes o no. O una musa nos vaciaba con toda su bondad y entonces podíamos tener una idea de la nada, ¿no? Se nos prendía el foco y teníamos una idea. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos estudiantes de arte, de fotografía, de cine, te dicen que mi problema es que pues, yo no soy creativo, no nací creativo, ¿no? A mí no se me ocurre nada. Y con ese mito crecemos, ¿no? Con ese mito aprendemos que la creatividad es algo externo a ti y te tocó o no te tocó. Bajo ese precepto se han creado inclusive teorías en la fotografía como el momento decisivo de Cartier-Bresson. Ahí tenemos a Cartier-Bresson, quien la verdad que a nivel de historia es bien bonito, ¿no? Lo que él planteaba. Él decía que hay un momento donde la luz, la geometría, todo entra en armonía y el fotógrafo, como un tirador zen, tiene que estar listo para capturar ese momento, ¿sí? Como era francés y era un poquito exagerado, decía que el universo se pone en armonía, ¿no? Y se pone en armonía y el fotógrafo, como tirador zen, listo para capturar ese momento. A mí siempre me gusta imaginarme a Cartier-Bresson agarrando la Leica, ¿no? Y inspirando aire contenido como tirador zen. En ese momento el universo queda en calma, rayo de luz, arcángeles tocando, dispara, exhala y el momento decisivo quedó consumado. Momento único e irrepetible. Con eso se construyó una teoría de toda la fotografía directa del siglo XX, ¿eh? No crean que es cosa menor. Este es uno de los ejemplos más acabados de este tipo de fotografía, de capturar el momento exacto, el momento único e irrepetible. Además con una belleza, porque tenemos este personaje que hace un perfecto espejo en el agua y atrás tenemos un eco visual en este cartel, donde tenemos una figura parecida a estos, perfecta. Hasta que llega el sospechosismo y uno piensa, bueno, si este personaje venía caminando por aquí, entonces el agua tendría que estar en movimiento, tendría que ser turbia, lo cual haría que no fuera un reflejo perfecto. Entonces empezamos a sospechar que este hombre estuvo parado aquí esperando la instrucción del fotógrafo de ya, y en ese momento hacer el momento decisivo, ¿no? Eso empezamos a sospechar que este momento decisivo más bien es una construcción, como sabemos de miles de fotografías. Pero bueno, para que le creamos, ahí está el negativo, o sea, sí es una toma directa, ¿no? No es manipulada, como mis tomas del Zócalo, ¿se acuerdan? No son manipuladas tampoco. El primer libro de Cartier-Bresson se llama El momento decisivo inclusive, ¿no? De la importancia de esa teoría. Algunos teóricos, como Óscar Colorado, utilizan este esquema para explicar el momento decisivo. Es el tiempo, es la composición, es el tema. Esto da el instante decisivo. El problema es que a mi amigo Óscar Colorado aquí se le olvida el fotógrafo. Todo es externo, todo es afuera. El fotógrafo no existe, no piensa, no tiene sentimientos, no tiene ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos a Cartier-Bresson en otro de sus mejores ejemplos, pero de repente vemos a Manet y nos damos cuenta de que pues hay como conexiones por ahí, ¿no? Como conexiones extrañas entre la creación. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto en una explicación más contemporánea? Vamos a ver un video y seguimos platicando. The act of creation is surrounded by a fog of myths. Myths that creativity comes via inspiration, that original creations break the mold, that they're the products of geniuses, and appear as quickly as electricity can heat a filament. But creativity isn't magic. It happens by applying ordinary tools of thought to existing materials. And the soil from which we grow our creations is something we scorn and misunderstand, even though it gives us so much, and that's copying. Put simply, copying is how we learn. We can't introduce anything new until we're fluent in the language of our domain, and we do that through emulation. For instance, all artists spend their formative years producing derivative work.
Bob Dylan's first album contained 11 cover songs. Richard Pryor began his stand-up career doing a not very good imitation of Bill Cosby. And Hunter S. Thompson retyped The Great Gatsby just to get the feel of writing a great novel. Nobody starts out original. We need copying to build a foundation of knowledge and understanding. And after that, things can get interesting. After we've grounded ourselves in the fundamentals through copying, it's then possible to create something new through transformation, taking an idea and creating variations. This is time-consuming tinkering, but it can eventually produce a breakthrough. James Watt created a major improvement to the steam engine because he was assigned to repair a Thomas Newcomen steam engine. He then spent 12 years developing his version. Christopher Latham Scholes modeled his typewriter keyboard on a piano. This design slowly evolved over 5 years into the QWERTY layout we still use today. And Thomas Edison didn't invent the light bulb. His first patent was improvement in electric lamps, but he did produce the first commercially viable one after trying 6,000 different materials for the filament. These are all major advances, but they're not original ideas so much as tipping points in a continuous line of invention by many different people. But the most dramatic results can happen when ideas are combined. By connecting ideas together, creative leaps can be made, producing some of history's biggest breakthroughs. Johann Gutenberg's printing press was invented around 1440, but almost all its components had been around for centuries. Henry Ford and the Ford Motor Company didn't invent the assembly line, interchangeable parts, or even the automobile itself, but they combined all these elements in 1908 to produce the first mass-market car, the Model T. And the internet slowly grew over several decades as networks and protocols merged. It finally hit critical mass in 1991 when Tim Berners-Lee added the World Wide Web. These are the basic elements of creativity: copy, transform, and combine. And the perfect illustration. Perdón, quería ponerle pausa. Bueno, copiar, combinar, transformar. Esa parece ser una de las fórmulas que nos explican actualmente cómo sucede todo esto. Vamos avanzando poco a poco. O sea, ya no es una idea genial, ya no es la inspiración divina, ya no es un golpe de buena suerte. Veíamos en este video cómo es una cadena de acontecimientos, es una cadena de vínculos de información que se van formando en línea y nos van construyendo algo. Vamos a uno de los mundos más creativos que puede haber, el mundo del cine, la promoción del cine en Estados Unidos, y vean, por ejemplo, ¿cuántas películas se han anunciado espalda con espalda o con un ojo grande o un close-up con gente pequeña en la playa, texto sobre las cabezas, el azul como concepto, el bonito vestido rojo, de espalda, en la cama, corriendo por sus vidas, a través de las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguno de ustedes recuerda la película Matrix? ¿Quién la vio? Ok, los que no la han visto pueden salirse, por favor. No, los que no la han visto les recomiendo que la vean. La película Matrix fue una película, pues casi un parteaguas en muchas cosas, ¿no? Se decía que esa manera de filmar era totalmente nueva, había revolucionado al cine. La película Matrix venía a ser como un ícono en el cyberpunk, en el movimiento del cyberpunk, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una película trascendental, parteaguas les digo, ¿no? Vamos a ver algo de Matrix.
It's a common theme in my writing that a dark-haired girl shows up at the door of the protagonist and tells him that his world is illuminated. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have. Bueno, creo que quedó claro el punto, ¿verdad? Variable change. Vamos a ver a nuestro querido Tarantino. You and I have unfinished business. Baby, you ain't kidding. Bueno, sí, no vamos a dedicarnos todo el día a verlos. Copiar, combinar y transformar, ¿sí? Con estos dos ejemplos, ¿qué estamos hablando? ¿De cineastas plagiarios? ¿De cineastas poco originales? ¿De cineastas sin creatividad? Pienso que no. Pienso que lo que estamos haciendo es hablar de cineastas con muchísima información, de cineastas con un conocimiento extremo de su medio, de cineastas con una cultura enorme, que lo único que hacen es utilizar la información que está a su disposición. Este tema me parece que es muy importante, más en este momento que nosotros hablamos de la era de la información, del acceso a la información. Tenemos un acceso absoluto a la información. Yo siempre digo que las respuestas, casi las respuestas a todo están aquí, están en línea. Parece ser, la paradoja de este momento, parece ser que estamos en una crisis de preguntas. Todas las respuestas están en línea. Lo que pasa es que no tenemos preguntas pertinentes. Tenemos acceso a toda la información, pero no sabemos qué hacer con la información. No sabemos cómo utilizar esta información. Hay un concepto que es fundamental, que a mí me parece fundamental, de la concepción contemporánea de cultura, de arte, de procesos creativos, que dice que todo lo que nos precede nos pertenece. Todo lo que nos precede nos pertenece y tenemos la obligación de utilizarlo. En la conferencia yo hablaba de cómo las apps en los iPhones, por ejemplo, están apropiándose, heredando la estética fotográfica de 200 años. Todas las eras tecnológicas que significan eras culturales, políticas, etcétera, ahora son una herencia estética que conforma la fotografía de teléfono celular. Ese es un ejemplo de cómo se utiliza todo esto. Nosotros tendríamos que trabajar en ese sentido también. Es mucho más interesante cuando el proceso creativo lo construimos desde un concepto que es fundamental. ¿Cómo explicar la creatividad? La creatividad la podemos entender como el conseguir un objetivo a partir de los elementos que están en nuestro entorno, ¿sí? Lograr un objetivo con los elementos que nos rodean. Y parte de los elementos que nos rodean, evidentemente, es la información. Vamos a ver este ejemplo muy didáctico de lo que les acabo de decir. Los conejitos suicidas nos van a explicar cómo se logra un objetivo a partir de lo que está en nuestro entorno. Como su nombre lo indica, pues son conejos que se quieren suicidar, ¿verdad? Entonces, vean, se pone en la charola de los discos y le está oprimiendo a cerrar para que le corte la cabeza. Este se coloca acá. Esta se disfraza de langosta, a ver si les cogen. Un poquito más radical. Este ya es más interesante, vean, el conejo tiene la idea, se le ocurre una idea frente a la tlapalería,
compra los implementos necesarios. Su idea es una bola de boliche, un colador de carne. Cuando la bola de boliche brinque sobre el colador de carne, pues lo va a hacer carne molida, pero falla porque la bola de boliche sale al lado contrario. Entonces tiene que ir a hacer algunas correcciones hasta que sucede. Acá tenemos algo mucho más elaborado, que bueno, es comida para conejos alta en fibra, para que sea sólida, ¿verdad? Y sucede todo esto. A esto se le conoce como máquina de Goldberg. Rube Goldberg fue un caricaturista gringo que hacía este tipo de caricaturas, donde creaba esos dispositivos, donde una cosa hace que funcione otra, etcétera, etcétera. Y a mí me sirve como analogía para entender desde esta perspectiva que estamos viendo cómo se construye el proceso creativo. Vamos a ver otro video. Fíjese en cuántas televisiones hay ahí rotas. Y en los overoles, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, una sombrilla con una pelota de básquetbol o un archivero con pelotas de ping pong? Nada, hasta que nosotros no lo ponemos en operación, hasta que nosotros decidimos juntar un elemento
con otro elemento aparentemente de contextos distintos y creados para situaciones diferentes, decidimos juntarlos y ponerlos en operación, logramos un objetivo. Así es como yo creo que se da el proceso creativo. Si nosotros cambiamos cada uno de esos objetos por módulos de información que está en nuestro entorno, de todo tipo de información, ¿sí? Cuando nosotros decidimos vincularlos, es cuando generamos algo creativo, cuando copiamos, combinamos y transformamos. Entonces, con esta analogía nos damos cuenta que es una manera radicalmente distinta de entender la creatividad como un acto espontáneo y divino, a entenderlo como un acto que implica una serie de acontecimientos, una cadena de sucesos que cumplan un objetivo. Les decía yo de las televisiones y de los overoles, porque eso nos permite deducir que evidentemente no sale a la primera. Evidentemente hay que corregir, como el conejito suicida, ¿se acuerdan? Hay que corregir, ¿sí? Uno plantea una trayectoria, uno plantea una ruta, uno plantea un uso de la información y en el camino hay que corregir hasta que se logre el objetivo. Esto sucede de manera voluntaria y de manera involuntaria. Sobre todo lo que no es voluntario es que funcione esto. Ok, esta imagen todo el mundo la conoce. Clases de anatomía de Rembrandt, ¿sí? Una pintura muy famosa, todo el mundo la hemos visto en algún momento, no nos vamos a detener en analizar ni a Rembrandt ni a la obra, pero sí es una pintura que se ha referenciado muchísimo, muchos pintores la han utilizado en distintas épocas, con distintos estilos, con distintos grados de referencia al original. A veces se contextualiza la época de la pintura. Veamos también el Cristo de Durero, por ejemplo, el Cristo muerto de Durero, y después veamos esta fotografía, una fotografía de Freddy Alborta, de la muerte del Che, cuando le creíamos a la foto, ¿sí? Recuerden que cuando alguien moría, nos mostraban una fotografía para demostrar que en efecto había muerto, ¿no? Ahí está el Che muerto. Recordemos también que cuando matan a Osama Bin Laden, el presidente Obama dice, cuando ante los reclamos de por qué no hay fotografía o video, el presidente Obama dice, es que para qué se las muestro si de todas maneras no me van a creer. Eso es interesantísimo porque el presidente de los Estados Unidos declara de manera oficial desde la hegemonía de su país que la credibilidad de la imagen ha muerto, ¿no? Es interesantísimo ese fenómeno, pero bueno, aquí donde sí le creemos a la foto todavía, nos encontramos con esto, ¿no? Y si las vemos juntas, vean. Entonces, Freddy Alborta, un militar haciendo las funciones de fotoperiodista del ejército boliviano, y esto no quiero menospreciar ni a los bolivianos, ni al ejército, ni a los fotoperiodistas, pero no creo que él haya visto esta escena y haya pensado, es la mía, voy a hacer una paráfrasis de Rembrandt. Por supuesto que no, lo que sucede es que esa información él la tenía en la cabeza y en ese momento se dio la oportunidad de manera inconsciente de que esa información saliera y cobrara forma. Entonces es otra vez lo que veíamos en los videos anteriores y en las caricaturas de los conejitos suicidas, de cómo esto funciona de manera inconsciente de todas maneras. Y si es así, ¿por qué no volverlo consciente? ¿Por qué no establecer la construcción de nuestros procesos creativos, la construcción de nuestro vínculo de información con estas fórmulas, entendiendo que no hay nada original, que no hay nada nuevo, que la creatividad, la originalidad, la novedad está en la combinación de los elementos, ¿sí? Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues damos por terminado y no podemos despedirnos sin antes hacer un reconocimiento por su valiosa participación en esta mañana de 16 de junio del 2014 en manos de nuestro director, el maestro Marcos Malpica. Bueno, gracias. Pues un reconocimiento a nuestro maestro Francisco Mata Rosas
por participar como ponente aquí en el marco del 70 aniversario de la Universidad Veracruzana y también nuestro aniversario 60 de la Facultad de Comunicación. Le agradecemos muchísimo, maestro, te entregamos este reconocimiento y un obsequio que también la facultad te entrega, de una edición de un libro que nuestra editorial de la UV entrega a varias entidades académicas, el libro electrónico de la Facultad de Comunicación, su historia, y un regalito cultural por ahí para que lo saborees. Muchas felicidades y muchas gracias por tu presencia y tu aportación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes y bueno, pues recuerden que siempre la Universidad Veracruzana y en especial nuestra facultad está en trabajos constantes para traerles a expertos como nuestro conferencista del día de hoy. Muchísimas gracias por aprovechar la oportunidad, por darse la oportunidad de llevar este aprendizaje y nos encontramos para la próxima. Muchas gracias, buenas tardes. 60 aniversario de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Universidad Veracruzana. Del periodismo a las ciencias de la comunicación.